Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Power in the Future. Hoy nos acompaña de nuevo Rafa, con el cual hicimos el primer podcast de blockchain y creo que eso básicamente es una larga a ese podcast que estuvo tan interesante. También nos acompaña mi socio Nico, pues Nico es CTO de Unergy y particularmente hay algo que coincide en los dos. Y es que a los dos los conocí en la universidad, los dos son ingenieros de control y a los dos les encanta la criptografía. Entonces, creo que este podcast va a estar muy interesante porque realmente creo que puedo estar con dos de las personas más brillantes que yo conocí en mi carrera. Yo no soy ingeniero de control, soy ingeniero electricista, pero pues en mi carrera en las clases conocí a Rafa cuando los profesores te molestaban porque sos nieto de Peter Santamaría, Digamos que mi familiar, hermano del bueno, vuelo, sí. exactamente, de Peter Santamaría, que es alguien icónico en la universidad. Incluso hay un auditorio que se llama Peter Santamaría. Y pues a Nico lo conocí luego de que conocí a Rafa, lo conocí en Hidrocontes, que era una carrera con la cual competíamos en Suiza en mi momento. Yo salí del equipo, era el líder del equipo de eléctrica y control y Nico entró a reemplazar esa labor de liderazgo en eléctrica y control. Lo curioso es que yo pensé que nadie la iba a poder reemplazar también como yo y lo chistoso es que Nico la reemplazó mucho mejor porque el equipo luego de que llegó Nico ganó la competencia en Francia. En 2017, En sí. 2017 no habíamos logrado ganarla antes, pero realmente eso fue la mayor Excelente. motivación de, pues, que fuéramos socios y que estuviéramos acá juntos compartiendo, ¿no? Bien. En ese sentido, yo creo que este podcast va a ser muy interesante. Vamos a hablar de blockchain y cripto en general. Y yo quisiera arrancar con eso. Realmente el mercado, mejor dicho, hoy es casi que miedoso decir blockchain y cripto. Y a veces uno no sabe si decir blockchain o si decir cripto. Y la gente piensa que es igual, pero realmente tienen diferencias fundamentales. Entendiendo que tú, Rafa, ya explicaste lo que es blockchain y quizás cripto, no recuerdo, pero yo recuerdo que nos enfocamos mucho en blockchain la vez pasada. Me gustaría que ustedes dos pudieran comentar las diferencias en hablar de blockchain y en hablar de cripto y por qué la gente se asusta tanto, ¿no? Ok, ok, perfecto. No sé si quieres, voy a iniciar con el De tema. una, Dale. tírate. Bueno, a ver, yo pienso que cuando hablamos de blockchain y hablamos de cripto, digamos que siempre va a haber una relación entre los dos temas, pero es una relación que tiene cierta jerarquía, por así decirlo. Voy a poner un ejemplo. Cuando yo hablo de un gobierno, de un país, podría hacer la analogía de que esa es la blockchain, ¿cierto? Es como un protocolo que tiene roles, pasos y reglas y unos participantes que de manera voluntaria cumplen y acceden a esos roles, pasos y reglas para entre ellos compartir algo, ¿cierto? En este caso un país. Sí. Ahora, dentro de ese protocolo y esos roles, pasos y reglas se requiere como un mecanismo de cuenta. Entonces, en los países utilizamos las monedas fiduciarias, ejemplo, el peso colombiano aquí en Colombia. Pues en las blockchain sucede lo mismo. Es un protocolo que tiene roles, pasos y reglas. Entonces, los roles son los validadores, los pasos es pues, la manera en la que se valida y se encripta la información. Y las reglas, pues, es lo que hace que todos los participantes tengan como esa confianza en lo que se están metiendo y en lo que están participando. O sea, son las reglas de juego para todos. Y dentro de esas reglas de juego también tenemos una unidad de medida que son las criptomonedas, que eso es un tipo de criptomonedas, porque hay muchos tipos. Esto podríamos decir que son las criptomonedas nativas, las nativas de los protocolos. Con estas se utiliza para qué? Para pagar las transacciones, que son todos los movimientos de valor que se realicen dentro de esta red, ¿cierto? Y hay otros tipos de criptomonedas que no necesariamente hacen parte como del protocolo, sino que por el contrario, digamos, trabajan encima de ese protocolo. Entonces, digamos que yo tengo una blockchain de Ethereum, la blockchain de Ethereum tiene su moneda nativa que es el Ether, con esto yo pago todas las transacciones cuando transfiero Ethers y cuando interactúo con contratos inteligentes también pago con Ether. Ahora, yo podría crear un contrato inteligente encima de Ethereum que se llame, por ejemplo, USDT. Y yo diga, no, es que esto es muy volátil y quiero, yo tengo una reserva de dólares en mi banco, entonces cada dólar que yo tengo lo creo en Ethereum, en un smart contract, y cada que yo quiero interactuar con esta otra nueva criptomoneda, pues pago la comisión con Ether. Entonces, como yo tener dólares en Colombia, entonces tengo que pagar las comisiones en pesos colombianos, pero transfiero dólares. Digamos como tener esas nociones. Y
hay muchos más tipos de criptomonedas. Aquí mencioné unas, las nativas, las de contratos inteligentes y uno de contratos inteligentes, las de stablecoin. Pero hay muchísimas más. Entonces es importante como tener esas nociones de que una cosa es la blockchain, que es la base o la plataforma, y otra cosa son las monedas, que es una herramienta que se utiliza dentro de esa plataforma o encima de esa plataforma. Y algo que yo creo que también es importante mencionar dentro de blockchain, que como lo decías es como el protocolo, las reglas que van a seguir todos los participantes que hacen parte de eso, también es a nivel de infraestructura, tiene pues pues bastante interesante. El hecho de que ya no sea un servidor central al cual me estoy conectando, sino que también ya sea una red de miles y miles de computadores o nodos, pues que llaman, aportando, eso le aporta resiliencia, le aporta redundancia, eso lo hace muy robusto también para muchas aplicaciones pues que al final derivan en cosas muy interesantes. Yo quisiera parafrasear un poco lo que han dicho, ¿cierto? Porque hay tecnicismos y todo eso. Y agregar un poco, y es que creo que al final el blockchain es la herramienta y Mm. el cripto es la aplicación o el uso, ¿no? Es uno de los Correcto. usos. Es uno de los usos, Claro. realmente, y no es todos los usos. Entonces, no necesariamente... A ver, si tienes cripto, tienes blockchain, pero no necesariamente si tienes blockchain, tienes cripto. Correcto. Así Exactamente. es. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque si lo remontamos a una época anterior, y yo creo que eso se puede asemejar mucho a lo que sucedía en el 96 y el 98. En el 96 y el 98 la gente hablaba de algo súper raro y polémico, tan raro y polémico que se llamaba Internet, ¿cierto? En el 96 y en el 98 salían videos, noticias, el mercado del Internet, la burbuja del Internet. Eso es mentira, eso ¿Sabes qué? Quiero agregarte ahí como una anécdota agrega porque personal. esto es increíble, Una eso es... anécdota personal. Sí, Digamos que en el capítulo pasado hablamos un poco de la relación con mi abuelo y la Universidad sí, Nacional y todo ese tema. Y bueno, digamos que mi familia hemos tenido como ese legado de ser pioneros en tecnología. Peter absoluto. trajo el primer computador a la Nacional y a Colombia. De hecho, lo encarcelaron por haber donado un computador a la Universidad Por los Nacional, ¿no? temas políticos, Sí, porque lo hicieron en compañía de una empresa que era del terrible. hermano. Ajá. Bueno, y ahora mi papá fue pionero en el tema de Internet. Entonces, ahora que tú estás contando todo esto de que era, digamos, un tema que en ese momento era muy especulativo, yo recuerdo una anécdota de mi papá que decía, yo en el 98, no recuerdo exactamente el año, pero Por esos por esos lados, días sí, él dio una charla en el Club Campestre aquí en Medellín sí. y creo que fue con la UPB o algo por el estilo. En todo caso, él decía, el día de mañana nosotros no vamos a tener que ir al banco, nosotros vamos a pagarlo todo por internet, no vamos a necesitar oficinas de correos. Una locura. Y a él le decían eso, que estaba loco. Es una locura. Le decían que estaba loco, Sí, literalmente, y fue más rápido de lo que él claro. había pronosticado. Y hay una gran cantidad de videos que decían que el internet no iba a durar, que el internet era una burbuja, que todo se iba a quebrar. Y lo que sucedió a continuación fue que luego llegó el 2000. Y eso le dio la razón a muchas personas. Es decir, en el 90 entre el 96 y el 98 se creó silla.com, pañales.com, mesa.com, micrófono.com, todo lo que tuviera.com. Y lo que sucedió es que todo mundo tenía capital. O sea, hay historias de compañías que se crearon que eran .com y que les llegaban tickets en esa época de inversionistas de 5 millones de dólares. Y ni siquiera habían hecho ni habían visto cifras financieras, nada. Tan, tome esa plata porque el .com va a ser una locura. Y había muchos críticos y lo que sucedió a continuación en el 2000 es que esa burbuja se reventó y realmente era una burbuja. O sea, muchos tenían razón. Pero lo que sucedió en los siguientes 10 años fue demostrar que la tecnología estaba hecha, que había mucho humo y que todas esas compañías debían quebrarse porque quizás realmente no estaban aportando valor. Y ahí quiero decirles esto, porque al final el Internet también era una herramienta. O sea, hoy, hoy, hoy alguien no te dice, a ver, yo tengo mi compañía basada en Internet, como sucede en el Claro. mercado cripto. Yo estoy basado en blockchain, ¿no? Ya. O yo estoy basado en AI. Al final es una herramienta. O sea, WhatsApp no dice yo soy WhatsApp y tengo Python detrás. A nadie le importa eso. A la abuelita le importa que pueda mandar A y que llegue al nieto, ¿no? Ujú. Yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cómo sienten ustedes lo que fue el Internet en su momento con respecto a lo que hoy pasa con blockchain?
Crypto también. Crypto es una aplicación muy interesante. Y sobre todo, ¿qué creen que va a pasar en 10 años? O sea, ¿qué sucede hoy y qué va a pasar en 10 años? ¿Qué creen que va a sobresalir? ¿Qué humo se va a quitar? No sé. Ok, interesante. ¿Cómo lo ves, Si Nico? crees. Pues yo creo que definitivamente, yo creo que en este momento estamos pasando como por una época parecida a la del 2000. Pues recientemente lo de FTX, lo de Terra, lo de Luna, pues que han sucedido. FTX, Terra Luna, explicación rápida. Explicación rápida Ah, para que lo bueno, puedan entender los claro, que. sí. Sí. Pues básicamente eran proyectos que tenían por detrás unos capitales inmensos. FTX 9 eh, billones de dólares, quizás. 9 billones de dólares. una locura y al final son proyectos que de pronto, bueno, por diferentes razones. Terra, por ejemplo, era un proyecto que prometía tener un stablecoin De algorítmico. hecho, creo Eso, que Terra tenía más dinero, como 50 billones, algo así. Sí, No tengo mucho más grande. Incluso Era mucho más que FTX es probable que lo que haya desencadenado la crisis en FTX haya sido el tema de de Terra. Terra también, sí. entonces, básicamente la propuesta ahí era, bueno, tengamos una moneda estable, ¿cierto? Diferenciándose un poco también de lo que venía antes de que las cripto con la volatilidad detrás siempre ha sido muy característico y es mucho de la fama que tiene. Entonces Terra llega, bueno, hagamos un stablecoin, vamos a fundamentar esa estabilidad que va a tener esta moneda en ciertos algoritmos. Funcionaba, la propuesta era muy interesante y uno leía como la propuesta y digamos el tema técnico y se veía que estaba bien armado, pero al final sucedió que de pronto llegaron escenarios que ellos no habían considerado dentro de lo que podía pasar y ese algoritmo se enloqueció y volvió esa moneda Nada. al piso, se Ok, murió. Yo quiero, bueno, entonces, vamos explicando qué pasa hoy. Hablamos del 2020, 98, 99 del Internet, en la equivalencia de blockchain cripto, que coincide con un esquema macroeconómico, o sea, eso coincide también con la similar. macroeconomía. Las acciones en general entre el 98 y el 99 de todo el mercado en general estaban elevadas. Ujú. Hoy, 2022, 2023, que coincide con el 2000, las acciones están yendo al piso, ¿cierto? Eso coincide también con que particularmente Terra, FTX se fueron al piso, ¿cierto? Yo no sé si ustedes tienen alguna historia particular con esto de Terra y Luna. Pues si quieren yo les cuento cómo ha sido mi experiencia. Sí, Digamos que estos proyectos siempre me llamaron muchísimo la atención porque obviamente estaban causando mucho eco. Pues FTX era el segundo exchange más grande del mundo después de Binance, que es el que yo normalmente sí, utilizo. Y, y Terra era un protocolo que estaba dando unos rendimientos en una moneda estable que tenía una propuesta innovadora porque cuando hablábamos de monedas estables lo primero que se vio era un enfoque centralizado. Es decir, hay una empresa o un custodio encargado de garantizar que cada moneda emitida se tenía en dinero real. Ese fue el primer enfoque de las stablecoins. Terra sale con una propuesta nueva y es decir, vamos a hacer que el precio sea estable a través de un algoritmo y un protocolo que regula esa estabilidad y que tiene unos incentivos. Dentro de esos incentivos hay un error de diseño que genera como un efecto en cascada que no se había previsto como lo explicó Nico cuando se diseñó este protocolo. Y bueno, causa como un colapso. Entonces aquí tenemos dos ejemplos de lo que puede salir mal. En el mundo descentralizado, es decir, un algoritmo, un protocolo, todo el mundo acepta y participa de forma voluntaria. No todo el mundo revisa si a nivel matemático es sostenible, sino que se pegan como del FOMO, del miedo a perderse algo grande que está pasando y de sí, lo que todo el mundo está hablando. Entonces se pierde de vista como esa subjetividad, por así decirlo, tecnológica, es decir, esa imparcialidad, es decir, evaluemos la tecnología, sino que no, es algo muy popular y yo no me quiero quedar por fuera. En el mundo descentralizado con Terra y con FTX también tenemos como una de, porque digamos que en el mundo descentralizado siempre tenemos un gran poder, que es yo soy mi propio banco, yo manejo mis propias llaves, pero eso conlleva una gran responsabilidad, exactamente. ¿cierto? En el mundo centralizado la propuesta es al contrario. Digamos que es como un banco de criptomonedas porque al fin y al cabo las criptomonedas no están a nombre tuyo, no están encriptados a nombre de algo que te pertenezca a ti, sino que es algo que está custodiando el exchange. Tú le das esa confianza a ese exchange, a esa organización
y ellos te ayudan y te quitan responsabilidad. Si así se te pierde la contraseña, tú los llamas y se me olvidó la contraseña y te la recuperan. Centralizado es así. Sí. Ventajas y desventajas. Pero en todo caso vimos crisis en los dos lados. En el protocolo, una falla que nadie había, pues, que muchas personas de mucho conocimiento que estaban en el protocolo De no habían hecho, detectado. el fundador de Terra es de Stanford o es creo que una universidad muy reconocida, no recuerdo cuál, pero Digamos que o esto sea, no, normalmente las personas que están ahí son personas que realmente tienen una trayectoria académica increíble, personas muy matemáticas, pero bueno, y las sí, personas que optan por un protocolo no descentralizado sé, normalmente son mucho más críticos, sí, maximalistas de la descentralización, ¿cierto? De la sí, transparencia, de las seguridades, de que tienen sus llaves, entonces no se le pierden sus fondos. sí, Pero a alguien se le olvidó de pronto que la ambición rompe el saco y se estaban dando unos porcentajes de ganancias que eran insostenibles y bueno, en algún momento eso pasó la factura. Pero vimos el ejemplo de los dos mundos. En el descentralizado, mucha gente perdió por no pues era muy difícil, digamos, prever un algoritmo, un protocolo tan complejo que mucha gente participaba en él sin entenderlo y las personas que lo entendían tampoco lograron como ir más allá y ver que esto podía suceder. Y en FTX fue que confiaron en unas empresas y esas empresas a raíz de esta crisis que obviamente los golpeó, pues, tuvieron una, digamos, un mal uso de los fondos que estaban custodiando para sus clientes y muchas personas perdieron todo su dinero. exactamente, exactamente. Sí, para que tengan un contexto, el podcast anterior o el primero que hicimos de blockchain, teníamos un market cap de alrededor de 3 trillones de dólares. Market cap significa todo el mercado de cripto, o sea, todo el dinero que hay en cripto. Hablábamos de 2,9 3 trillones de dólares en ese momento, con un precio del Bitcoin de más de $60,000. Hoy hablamos de un market cap que puede estar rondando los 900 billones o punto 9 trillones de dólares. Es decir, perdió sus dos terceras partes Exactamente. en muy poco tiempo, ¿cierto? Eso también tiene una, digamos, correlación con la pérdida de valor en el mundo. O sea, el mundo recogió dinero en los últimos meses producto de las tasas inflacionarias o la inflación de muchos países y pues también cuando la gente recogió dinero, pues el cripto también se recoge, ¿no? Sin embargo, acá explicamos muy bien FTX Terra, ¿cierto? Que parte de una pregunta y era la relación con el Internet y creo que eso lo explica mucho, ¿no? En su momento, pues en el Internet también se cayeron muchos proyectos. .com, digamos que uno puede leer en compañías que levantaron 700 millones de dólares, billones de dólares en el 98. Eso era una locura en el 98. Uh -huh. Acá hablamos de un FTX que levantó 9 billones de dólares y se fue a cero Una en semana, días. pues sí, una cosa Y absurda. hablamos de Terra, no sé cuántos billones, pero creo que era algo Creo así que eran como más de 50, 40, sí, así, más de 40. ajá, que también se fueron a cero en un día, 2 días quizás. Eso tiene mucha coincidencia y realmente es de lo que podemos hablar del humo, ¿no? Entonces, para continuar con la pregunta, ¿qué creen que es el humo y qué creen que es lo real acá? Y para concretar un poco mejor la pregunta, en el 98 Amazon nació entre el 96 y el 98, Amazon.com. Y Amazon pudo ser el Terra o el FTX, pero Amazon realmente era lo que no era humo. Y Amazon luchó mucho entre el 2000 y el 2011. Creo que entre el 2000 y el 2011 no tuvo ganancias, no tuvo rentabilidad, fue no rentable. Y hoy todos sabemos lo que es Amazon, ¿no? Es increíble. O sea, Amazon era el .com del futuro, el .com del futuro. ¿Qué creen lo que hoy es el Amazon? Que es el buen ejemplo de lo que es bueno y de lo que está desarrollando cosas increíbles. ¿Y qué creen que es lo que es el FTX y Terra? Quizás en ejemplos que ustedes tengan cercanos o que vean. Ok. Bueno, a mí me gustaría de pronto, ya que estamos como conversando de todos estos Sí, temas, también hacer como un pequeño recorrido, porque no es nuevo, es algo que viene pasando hace mucho tiempo, y ya lo empiezo a entender como, no sé, un proceso orgánico o natural de explorar algo es la nuevo. vida. Por ejemplo, el Internet llegó, entonces, ¿qué pasa? Es como un descubrimiento, ¿cierto? Entonces nosotros como especie queremos entender lo que acabamos de descubrir, lo que estamos como creando, queremos entenderlo. ¿Y cómo lo entendemos? Ensayo y error, a una velocidad muy grande. Entonces se da una tasa enorme de ensayos, una tasa de muchísimos ensayos. Luego de esos ensayos, como es algo totalmente nuevo, pues salen
muchísimos errores. Ejemplo, cuando salieron las ICOs, ahorita que hablábamos de lo que es blockchain y cripto, salió Ethereum, que era la primera blockchain de smart contracts, salen los primeros tokens encima de Ethereum, que eran los ERC20, este estándar, y la gente empieza a dar capital utilizando la moneda nativa de Ether con estos smart contracts. O sea, otras cripto basadas en Muchas Ether. personas haciendo ensayos y muchas personas equivocándose, de los cuales el 80% de proyectos fracasa, defrauda a los inversionistas, el otro 20% de esos ensayos son exitosos. Sí. Y después de que tenemos esa ronda de ensayos y errores, ya lo que vienen son empresas mucho más maduras que se aprenden de todos esos errores, de todos esos ensayos fallidos. Pasó con el Internet, está pasando con el blockchain y digamos que, ¿cuál es la forma de Pero identificar? hay muchos ensayos que no son generación de valor. Es decir, Así es. Es ensayando por ensayar, pues como por curiosidad o como y porque nunca está hay en generación de una... valor. Nunca hay generación de valor. Una cripto basada en Ethereum que tiene un nombre como, no sé, Elerium, ¿sí o qué? Hay cosas así. O unos que son memes, el Dogecoin, el del perrito, Dogecoin, Shiba. que sorprendentemente sigue funcionando, pero bueno, yo creo que ahí está relacionado mucho digamos, tener la visión de para qué puede realmente aportar valor la tecnología, porque lo que decía Rafa es que mucha gente como que da tiros al aire a ver para qué puede servir esto y algunos le atinan. Y yo creo que parte del éxito en su momento del Internet fue que pues Amazon tuvo la visión de qué realmente podía alcanzar con Internet, ¿cierto? No era fácil en ese momento dimensionar qué alcance podía tener uno, hasta dónde podía llegar, porque es además que también lo veían como mucha gente lo ve blockchain hoy, que es como una cosa de tecnología y rara que de pronto ni siquiera le ven mucho uso. De hecho, pues hoy los críticos de blockchain dicen que blockchain es un problema buscando una solución que realmente pues a mí no me parece porque no es el propósito, blockchain nunca es el propósito, es la herramienta. eh, y ver qué generación de valor podemos crear con esto. Y mirar entonces, yo creo que los proyectos que al final van a ser exitosos son los que entiendan que realmente valor adicional a lo que ya existe puede aportar cripto, porque cripto, pues, o el blockchain en general no viene a reemplazar los bancos, no viene necesariamente a reemplazar lo que ya existe con otra plataforma tecnológica diferente, sino que también viene a crear un valor nuevo que hoy no existe en muchos escenarios. Ok, Entonces yo creo sí. que tiene que ver mucho con esa visión que tienen las personas que están creando y entender que de pronto el hecho de esta descentralización inherente que tiene el cripto y las blockchain puede generar como un paradigma nuevo de negocios, un paradigma nuevo de herramientas que, pues, que ni siquiera hoy nos imaginábamos. Sí, Genial. yo estoy totalmente de acuerdo con eso y quiero también ahondar un poco desde el punto de vista filosófico, no solamente técnico. O sea, para mí, blockchain se ha convertido en una filosofía de vida. O sea, honestamente creo que, pues, blockchain es una herramienta, ¿no? O sea, al final. Mm. Pero lo que hay detrás en descentralización, en impacto social, y impacto en general, es una filosofía de vida. O sea, yo lo que siento es que cuando uno quita todo el humo, ves unas vainas tan bonitas y comenzás a crear tu vida alrededor de eso tan bonito que es la descentralización. Yo realmente quiero que ahondemos un poquito en este tema Mm. filosófico porque realmente es muy bonito lo que uno logra ver. Entonces, quiero que, bueno, creo que no fueron tan atrevidos de decirme cuál es el humo, pero Pero sabes que yo todavía tengo sí, algo que quiero decir, pero tírense, tírense con termina la el, idea. no, tírense con el humo. Ajá. Necesito que me mencionen algunos temas de humo. Yo puedo tirar uno rapidito. De hecho, este fondo es un NFT que compré de un artista chileno, es hermosísimo y los NFTs son muy cuestionados, pero a mí me parece que es re humo los collectibles, en mi opinión. ¿Cierto? Que es arte que creas y que modificas una cosa, modificas la otra y vendes un montón. El Genart, pues el arte Sí, sí. ejecutivo. Sí, como que hiciste este arte y luego le pusiste a este man una gorra Ok, me y ya gusta es ese tema. otro y le pusiste, no sé, cualquier huevonada y son 1000. Pero sabes que yo tengo una idea diferente con respecto Ok, a eso. listo, pero Y listo. chévere que tengamos dos puntos de vista Seguramente, diferentes. seguramente. A mí me encanta la que puedes darle al, por ejemplo, que yo puedo comprar un artista chileno Algo único y que es hecho por un humano. y soy dueño de esta vaina, ¿sí o qué? Ujú. Pero sí, ¿qué es el humo para ustedes? Y me discutís también esa idea, Ok, por ejemplo. primero, hablando del tema del humo.
Digamos que, ¿cuál es la forma en la que, por lo menos a nivel personal, yo logro como identificar cuándo hay humo y cuándo hay algo real? No sé si, no sé, alguna gente lo podrá llamar como intuición o qué, pero cuando vos conversás con una persona sobre este tema, se sienten las intenciones que tiene esa persona. Y vos puedes darte cuenta cuando una persona el único interés que tiene es aprovecharse, utilizar, sacar provecho e irse. No cuando genuinamente tienen interés de crear, de impactar, de mejorar. Eso se siente cuando vos Crypto conversás. Diamond o vainas O sea, así. te lo digo porque, por ejemplo, cuando empezamos en el tema del blockchain, a mí me encantaba y siempre buscaba espacios para reunirme y conversar con personas sobre esto. Entonces, a veces me pasaba, vamos a hacer una charla de blockchain en tal lugar. Yo sacaba un rato de mi tiempo después de salir de trabajar, algo Mm. que era un esfuerzo para mí, y llegaba a un lugar donde yo me encontraba con vendedores de humo. Y se notaba por qué. Porque llegabas y estaban las chicas como en minifalda repartiendo comida, estaba el señor hablando como si fuera extranjero, como intentando impresionar, y todo, y siempre te hablan de los resultados, siempre te dicen cuánto dinero vas a ganar, pero nunca te dicen cómo lo van a ganar. O sea, el cómo es mágico. Ellos, según ellos, no, eso es perfecto, esto siempre produce dinero, esto es mágico. Nunca te pintan los riesgos, nunca te dicen que aquí estamos arriesgando, nunca te dicen que estamos apostando porque Ok, no sabemos qué va a pasar en el ok, futuro. un proyecto lindo detrás. Ok, un proyecto que sea real. No, no, no. O nunca te dicen que hay un proyecto lindo detrás. Simplemente es generación de capital. Correcto, verdad. O sea, lo importante es que me digan, no, estamos generando este valor a través de esto. Listo, pero ¿qué ves que hay? Eso, humo concreto. Con respecto a los NFT, no sé, hablando de lo de las colecciones. ¿O qué ves en humo? O sea, concretamente, ¿qué proyectos, pues no nombres, sino qué vainas has visto que vos decís es humo? No, pues para mí, señal de humo, señal. Primero, Sí, solamente hablan de lo que voy a ganar, nunca me sí. dicen cómo. Segundo, me dicen que tengo que invitar gente. Ajá. Y eso me parece horrible porque no solamente vas a salir perjudicado a tú, sino que a tu O imagen sea, y todas las son personas que tú incluyas. esquemas Ponzi descentralizados. Sí, algo así se podría decir. O sea, los criminales son pioneros en tecnologías. Ellos son muy buenos para la maldad. Y Sí, eso es muy triste, pero así como hay gente muy talentosa para hacer el bien, hay gente muy talentosa para hacer el mal y son pioneros. Conocen las tecnologías, las saben usar muy bien. Entonces vieron el blockchain como una herramienta para estafar y lo hacen sin sí, escrúpulo. sí. ¿Por qué? Porque digamos que pues, sí, así como el blockchain se puede utilizar para hacer cosas buenas, es un cuchillo, así como un cuchillo se puede utilizar para hacer comida, algo bueno, pues un cuchillo alguien malo también lo puede utilizar para algo malo y eso es lo que Sí. está pasando, es una herramienta, gente que la usa bien, gente que la usa mal. Yo lo que les digo es que usen su intuición, o sea, el mundo no es perfecto ni color de rosa, pregunten por los riesgos, pregunten, listo, si yo voy a ganar esto, ¿qué estoy arriesgando? Porque nunca se gana sin arriesgar, ¿cierto? Y si tú estás arriesgando es porque tienes la convicción de lo que estás haciendo. Entonces tienes que conocer, es que estoy trabajando con energía solar o estoy trabajando con cualquier tipo de activo que está relacionado en este smart contract. Ok, yo tengo la convicción, yo conozco sobre el tema y sé que me estoy arriesgando porque puede que el desenlace tecnológico sea otro y eso no triunfe. Pero digamos que tengo unas bases o sea, primero estoy consciente de que hay un riesgo y segundo tomo ese riesgo porque entiendo en lo que me estoy metiendo. Sí. Mm. Pues en mi caso, digamos que no, tampoco voy a nombrar como proyectos específicos, pero es que yo creo que todos tienen esos patrones en común. Pues me parece que, digamos, algo muy central que uno ve en todo lado en cripto y que eso es, realmente es el motor que hace que funcione, es el tema de los incentivos, ¿cierto? Cada proyecto, cada plataforma te dice, invita a tal persona y te damos más monedas, entonces vas a crecer tu capital, o te dicen, si haces esta transacción con este contrato, entonces te vamos a dar porque eres un usuario activo. Pero al final es como, realmente cuando tiene sentido es cuando uno se da cuenta que esos incentivos realmente están generando valor. Porque muchos incentivos son como, a mí particularmente no me gustan los airdrops, que los airdrops son Sí, cuando hay proyectos que de acuerdo. simplemente dicen, vamos a Muy regalarle a, inflacionario. a todos los que se registran aquí, pongan el correo aquí o pongan su billetera, les vamos a regalar monedas para que jueguen y que al final se vuelve algo como un juego muy especulativo. Pero yo creo que si los incentivos tienen sentido para que se den con base en acciones que están generando valor también para ese mismo protocolo, ese mismo proyecto, ahí es cuando uno se da cuenta que un proyecto de pronto sí es más genuino. Sí. En cuanto a proyectos chéveres, digamos que a mí me ha gustado mucho este movimiento que está saliendo últimamente que se llama el ReFi, que básicamente es como la combinación de dos cosas, ¿cierto? Explicación del refi, exactamente. Ajá. Por una parte, bueno, el ReFi quiere decir Regenerative Finance, como finanzas regenerativas. Tiene esos dos componentes, la parte regenerativa y la parte de finanzas.
Entonces la parte regenerativa, yo creo que viene mucho también de, digamos que, de reconocer como humanidad que de pronto ya pasamos el límite en el que la sostenibilidad no es suficiente, es decir, la sostenibilidad lo que propone es net zero, no emitamos más, pero Mantenernos. el pensamiento regenerativo está diciendo, ya hicimos un daño, tenemos que curar, tenemos que no solo ser net zero, sino tener un impacto positivo sobre el medio ambiente. Y la parte de finanzas, que es como darse cuenta, y yo creo que, pues digamos que todos conocerán los esfuerzos que se han hecho a nivel gubernamental internacional con las COP, que ya vamos como en la 27 Mm. y en cada COP se dice tenemos que actuar, tenemos que actuar, tenemos que actuar y nunca, pues uno ve la cantidad de emisiones que se siguen acumulando de carbono y eso sigue subiendo y eso no tiene como, no tiene pinta de que va a bajar. Eh, entonces, es cómo podemos de pronto empoderar a las personas para que con la acción de las mismas personas, ya no depender de que los gobiernos tomen parte en eso y tomen acción de poder, digamos, revertir esa situación del cambio climático, empoderemos a que las personas puedan hacer, puedan contribuir activamente para eso y bajo el esquema pues que aporta el cripto o el blockchain de descentralización podamos crear cosas que al final entre todos podamos revertir esa situación. Que ahí entramos a la filosofía del blockchain. Ujú. Ok. Entonces yo creo que proyectos de ese tipo en los que, por ejemplo, alinean sus incentivos a tomar acciones que vayan en ese sentido. Y también algo muy importante ahí, Y podrías poner unos ejemplos. Yo creo, por ejemplo, Ethic Hub. sí, Pues, hay proyectos muy buenos, hay muchos proyectos que se han basado en carbono, por ejemplo, en ujú. tokenización de offsets de carbono o de REX, eh, que al final eso va a generar un impacto ambiental muy interesante y si la gente lo ve como parte de, cuando la gente se da cuenta que puede participar en estos mercados y que generando estos mercados hay un incentivo económico, pero que al mismo tiempo estamos también generando un impacto positivo, yo creo que ahí es donde hay como escenarios en los que pueden generarse, pues, que realmente sean cosas trascendentales. Em, y eso, digamos, para redondear ahí el punto, es uno se da cuenta que los incentivos entonces están alineados con ese propósito y que no solo es un tema, por ejemplo, por así decirlo, de la buena fe de las personas, sino que darse cuenta que también se pueden crear economías alrededor no solo de la sostenibilidad, sino la regeneración del planeta. Y ahí es cuando yo creo que pues hay proyectos muy interesantes haciendo cosas en ese aspecto que yo creo que van a ser el Amazon pues del blockchain en un futuro. Sabes que a mí me encanta ese concepto de ReFi. La primera vez que lo entendí como pues, un día, por así decirlo, me lo explicaba desde Gasco. En su momento él era como el líder De Silo en de Colombia. comunidad en Ajá. Silo, ajá. Y él decía, pues, hace muchos años el dinero de financiera, creo que estás mencionando, estaba ligado o respaldado por oro, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Digamos que llegó la fiebre del oro. Ujú. Todo el mundo quería encontrar oro, ¿cierto? Entonces, digamos que, ¿por qué? Porque tenían los incentivos para hacerlo. Todo el mundo tenía un incentivo para buscar oro porque era lo que estaba respaldando el mundo financiero en Que ese de ahí momento. sale el minado. Exacto, que de ahí sale el concepto de minado, es intentar replicar eso a nivel digital. Después el patrón oro desaparece, esto los que quieran estudiar la historia del dinero, por ahí se empieza uno a interesar por el blockchain y también por las criptomonedas. Absolutamente. Se da cuenta que el patrón oro desaparece y que ya en realidad las monedas de los países simplemente se imprimen dependiendo de un control económico que un grupo de personas decida efectuar para generar X o Y efecto en la economía. Oferta y demanda, exactamente igual que sucede con el Bitcoin y el Ethereum. Entonces, digamos que cuando alguien decía, listo, y si el hecho de respaldar el dinero con el oro generó muchos incentivos para que la gente fuera a buscar el oro y siguió esa fiebre del oro, ahora si respaldamos el dinero de la sociedad con la regeneración de activos naturales, todo el mundo va a tener un incentivo para ir a regenerar el planeta. Entonces eso es maravilloso, ¿cierto? Porque digamos que no solamente tenemos una herramienta financiera para intercambiar bienes y valor, sino que lo que está detrás de esa herramienta nos está creciendo y nos está beneficiando a todos. Absolutamente. De acuerdo, absolutamente de acuerdo. Yo creo que ahí entramos en la parte filosófica del blockchain. O sea, yo creo que el blockchain no solamente es una herramienta y bueno, y yo aclaro que es una herramienta porque es muy importante entender que
blockchain no es el caso de uso cripto. Blockchain puede ser tokenización, smart contracts para abogados, tenés un contrato inteligente donde puedes firmar y pues tener más confianza. ¿Qué es lo que el blockchain ha cambiado en sus vidas, en la forma como la conciben? Y si tienen alguna historia al respecto. Yo sé que ustedes han estado en eventos que tienen todo este tema cripto y ven el humo, pero de cierta manera, acá yo creo que hay dos personas que son especiales, o sea, ustedes dos, porque están haciendo cosas reales, ¿no? Entonces, ¿cómo el blockchain ha impactado en sus vidas reales, en la forma como la conciben y como la viven, ¿no? Ok, si quieren puedo empezar con este Sí, tema. yo sé Pues a mí yo sé que vos, principalmente, sí, vivís pues digamos que a mí me cambió la descentralizadamente. forma de pensar. Digamos que Sí, también, obviamente, uno siempre, cuando empieza en este mundo, siempre empieza como a pensar que no, la descentralización es lo mejor, eso va a solucionar todos los problemas. Uno después se da cuenta que no, es un equilibrio y es una transición. Es más, en realidad lo que estamos haciendo es como un puente. Vinimos de un mundo centralizado que fue la solución a otro montón de problemas, que es ¿cierto? el mundo del ownership. Estamos creando un puente que nos va a permitir llegar a otra solución nueva o a un nuevo cambio de paradigma, una nueva forma de cambiar las cosas, porque en el momento histórico en el que estamos y la tecnología lo permite, hace muchos años no hubiera sido posible. Entonces, digamos que, primero, ahorita hablando de la historia del dinero, que me hace cuestionarme. O sea, Sí, esto me hizo cambiar a mí en mi vida, que yo ya me cuestiono el dinero, que es algo que uso todos los días, cómo funciona. Para sí. mí eso es fundamental. O sea, como que me impregnó esa educación financiera, ¿cierto? También me democratizó el acceso a un montón de cosas que yo chiquito soñaba como, ay, la gente que hace trading, trabajan desde su computador, la bolsa de valores, pues como ese mundo tan interesante que siempre tiene como, obviamente un montón de riesgos, pero también un montón de oportunidades. Me abrieron las puertas en el mundo cripto. O sea, no habían montos mínimos, no habían barreras de entrada, todo era súper fácil entrar, Que es invertir, bien peligroso. especular. Ajá. Obviamente es peligroso porque si no sabes lo que estás haciendo, pues puedes perder tu dinero, pero para mí es como quien dice, las puertas están abiertas. Hay un nuevo mundo en el que antes no podías entrar y ya sí puedes entrar. Que es peligroso y que hay cosas buenas y malas, las hay, pero la puerta se te abrió. Eso por un lado. Y segundo, cuando ya vas a eventos de blockchain y cuando ya, digamos, encuentras estos lugares donde no están los vendedores de humo, o las personas que están aparentando en busca de un interés personal, particular y económico, que en realidad se buscan como siempre aprovecharse del momento y de la fama del momento y de la tecnología y lo hacen muy bien y muchas personas caemos porque a mí me pasó también empezando. Que por cierto, claro, está el meme de el año pasado, las compañías que aprovechan la fama estaban, ¿qué vamos a hacer en cripto, no? O el año pasado, 2020, ¿no? Donde el FOMO cripto está al máximo. Este año esas compañías borraron el letrero que decía cripto en su Y apoyaron oficina ahí. y pusieron ahí Sí. inteligencia artificial. ChatGPT. Y los ChatGPT. proyectos blockchain que están Sí, relacionados con ahí, entonces sí, disparados. sí. Digamos, y también otra cosa que yo digo, cuando ya logré encontrar esos lugares donde, como les digo, no sé si es intuición, experiencia, porque uno ya reconoce la intención genuina de crear un impacto, el entendimiento del caso de uso real de la tecnología y cómo de verdad genera valor. Y uno empieza a identificar que las personas que están en estos trabajos son personas muy especiales que están, digamos, trabajando por un mundo mejor, que incluso es un mundo que suena como súper utópico, como que, digamos, más justo, más transparente. Entonces, eso es algo muy bonito porque conoces un montón de personas especiales con filosofías y mentalidades muy positivas y muy colaborativas. Entonces, eso para mí me cambió la vida, ¿cierto? Principalmente. No sé, Nico, qué diría. Digamos que en mi caso fue como cuando yo comencé como a racionalizar el hecho de que, pues digamos que todos sabemos que históricamente pues el mundo se mueve por dinero, por codicia, ¿cierto? Y uno siempre le ha puesto como un tinte negativo a ese tipo de cosas. Y entonces uno se imagina, no, pues el Salvador va a venir y va a ser alguien que va a ser súper bondadoso, que no va a tener ambiciones, pero pues cuando uno se da cuenta que esta es una plataforma, por ejemplo, que permite crear incentivos reales y económicos para solucionar problemas y más bien utilizar eso que es tan característico como de los humanos, pues de la ambición
como usarlo a favor Por de favor. ciertas cosas que tienen Y un darle propósito muy acceso a muchas interesante. personas de eso, ¿no? Claro, y permitir que también cualquier persona pueda participar de eso, a mí eso como que también me cambió la forma de pensar. Entonces, sí, es como crear economías que hagan, que se aprovechan de esa situación que es como tan de la naturaleza humana para propósitos que pueden ser mucho más nobles, que ya las cosas no están disociadas, ¿cierto? Que uno puede alinear las dos cosas. Entonces, sabes que algo que a mí me ha impactado muchísimo y que lo siento es que el blockchain es como la masificación de la criptografía. Es decir, a mí en la universidad me enseñaron criptografía de clave pública, encriptar Sí, hashes, todo eso me lo enseñaron desde telecomunicaciones, otras materias. Pero eso no lo usa ningún ciudadano del común nunca para nada. Algo que existe hace muchísimos años, que es extremadamente útil para la seguridad de la información y nadie lo entiende ni lo maneja en su cotidianidad. Ahora con el blockchain, cuando la puerta de entrada literalmente es una clave pública, una clave privada, y eso es lo primero que tú tienes que aprender para usar una wallet, ya tú entiendes el uso, el valor de lo que trae la criptografía cuando lo traes a tu día a día y ya para todas las personas la criptografía va a ser como cualquier otra cosa común y sí, corriente, no sí, sí, sí. algo de nerds, por así decirlo, o de científicos o ingenieros, sino que es una herramienta que existe en la humanidad hace mucho tiempo y que ya todo el mundo se democratiza el poder que tienen en sus manos con esta herramienta. Absolutamente. Hay algo que yo quisiera mencionar porque yo creo que esto explica muy bien la filosofía detrás del blockchain. Y es que por muchos años el mundo ha creado que para mí es el mundo ideal. Para mí el mundo ideal o la empresa ideal es una cooperativa o una asociación. Porque la cooperativa y la asociación conecta a muchas personas que están a nivel productivo generando valor y ese valor no se centraliza en un intermediario, sino que se descentraliza y genera valor para todos, ¿cierto? Genera prosperidad para todos, por decirlo así. Para mí, lo que hace el blockchain es digitalizar las cooperativas y asociaciones. O sea, realmente el blockchain es como el futuro de una cooperativa, una asociación, desde el punto de vista de que permite que descentralizadamente muchas personas, sin conocerse de manera digital, se pongan de acuerdo ante un mismo propósito. Pa- para mí, y yo sé que yo muero y no me preguntaron, pero realmente es lo más lindo. O sea, realmente el hecho, yo siempre he admirado las cooperativas porque desde niño yo creo que la empresa más grande de mi pueblo es una cooperativa, entonces de alguna manera, y la cooperativa todos los años me daba un regalo. Entonces yo decía, pucha, es un banco que todos los años a todos los niños del pueblo les da un regalo, increíble, independientemente del nivel económico, ¿cierto? Entonces yo decía, eso es muy bonito porque realmente el capital que se genera pues queda generando un interés social, una prosperidad social que finalmente no hablamos acá de socialismo ni de nada, hablamos de esfuerzo y recompensa, pero esfuerzo y recompensa no centralizada en una sola entidad, sino esfuerzo y recompensa descentralizada en muchas personas. Yo realmente eso lo veo muy importante, no sé cómo ven Es ustedes. como lo veo yo también, es Sí, como delegarle la validación a nuestros amigos los computadores que lo hacen mucho más sí, rápido y mejor y menos corruptos que nosotros. sí, Nosotros diseñamos las reglas, ellos las hacen cumplir y las validan. Porque antes, ¿qué pasaba? Nosotros diseñábamos las reglas, nosotros las hacíamos cumplir y las validábamos. Y aquí es donde entra la corrupción, en los gobiernos, por ejemplo. Para mí, Nabloxen es un gobierno alternativo. ujú, Se nació en Colombia. ¿Cuál es su gobierno? El gobierno de Colombia. ¿Qué alternativas tengo? Meto a CoinMarketCap, miro este montón de gobiernos que tienen su propia moneda, su propia comunidad, su propio Producto Interno Bruto, por así decirlo, pues producen algo, algo de valor producen, y yo decido si la filosofía, las personas y todo es acorde a mis ideales, yo tengo la alternativa de utilizar también este gobierno. O sea, tengo listo, más puertas abiertas. absolutamente. Voy a terminar con dos preguntas. ¿Listo? La primera, Rafa, elegí algo, un proyecto que vos digas está generando un impacto social, un impacto de lo que sea, que no sea Bonergy, eh, y que vos digas, eso es muy bonito. Yo sé que vos tenés un proyecto, también puedes contar de ese proyecto. Y Nico, yo creo que también vale la pena que vos elijas algo que veas. Puedes contar rápidamente algo de, digamos, de lo que ha sido nuestro propósito también,
desde Unergy y terminamos con una pregunta luego de esa para que vamos pensándole de cómo vemos el futuro, ¿no? Siempre al final del podcast pregunto cómo vemos el futuro. Yo creo que los tres coincidimos y lo tenemos muy claro, pero quiero que elijan un proyecto cada uno y que nos cuenten para que la gente entienda qué cosas hay detrás de eso. Ok, bueno, no, pues yo voy a tomar tu consejo, Sugerencia. tu sugerencia. Digamos que el proyecto que yo vengo desarrollando alrededor de 6 años, que se llama Bits Dapps, está orientado en, digamos, democratizar aún más el acceso a esta tecnología, porque a pesar de que está ahí abierta, hay información en Internet, hay muchas personas que no se especializan en desarrollar software. Sí, Y eso siempre, digamos, que va a ser necesario si quieres entrar en esta industria. Pero el valor más grande está cuando tienes a alguien que maneja la tecnología y cuando tienes a alguien que tiene el caso de uso donde la tecnología puede llegar a impactar realmente. Normalmente las personas no se encargan tanto de la tecnología, tienen sus ideales, conocen su proceso, conocen su caso. Entonces lo que nosotros hacemos en Bits es crear aplicaciones marca blanca donde cualquier persona sin necesidad de tener su propio equipo de desarrollo, sin necesidad de invertir tanto capital en tecnología, pueda probar, prototipar de una manera rápida, ágil. Y lo que queremos es democratizar el acceso a esto para que todos los emprendedores cojan su caso de uso y lo puedan aplicar en descentralizar el acceso a la descentralización, algo así. algo así. Ok, listo. Más bien es como romper esas barreras, porque a pesar de que está ahí disponible, hay una barrera de conocimiento muy grande. Entonces yo quiero hacer como un túnel que pasa por debajo de esa barrera y que lleva a la gente directamente. ¿No? Digamos que tienen que tener el conocimiento de cómo aplicar su caso, pero no ya la especificación técnica de cómo Sí, implementarlo, desarrollarlo. sí. Yo entregarte, es como para mí algo que me encanta. Por ejemplo, no sé los que conocen WordPress. Para mí WordPress, BitDapps es un WordPress de blockchain. exacto. Listo. Mi WordPress me encanta porque le permite a cualquier persona crear y manejar su página web sin tener que saber PHP, ni HTML, ni CSS, Sí, ni Sí, JavaScript. Simplemente como si fuera una presentación de PowerPoint, montan su página. sí, sí. Y eso cambia por completo. De acuerdo, Nico. y bueno, en mi caso yo sí quiero pues contar un poquito de Unergy, más que del qué es como el propósito que hay detrás. Unergy básicamente pues, quiere hacer un aporte significativo en mitigar y solucionar el cambio climático. Y está muy relacionado con lo que ahorita hablábamos pues, de que uno puede crear economías aquí y que eso, cuando uno lo pone en perspectiva, ese problema tan difícil del cambio climático pues que de acuerdo a cifras que se han calculado, necesitamos como 1,7 trillones de dólares anuales para solucionarlo de aquí al 2050. Uno le parece que eso es un montón de plata, ¿cierto? Y ahorita también pues mencionábamos que ningún gobierno se ha atrevido pues a dar ese paso para poder comenzar a hacerlo de forma significativa, pero cuando uno se va como a mirar el poder que tienen las personas, pues solo el capital, el net worth de la población mundial es alrededor de 500 trillones Mm, y el income anual, pues el ingreso anual es alrededor de 240 trillones creo que es. Entonces, si uno lo pone en esa perspectiva, para solucionar el cambio climático tenemos que poner de acuerdo a que o tenemos que convencer a que en promedio las personas inviertan menos del 1% de sus ingresos anuales y ya lo solucionamos. Entonces, yo creo que un poquito alineado con eso es el propósito de Unergy, poder que todo el mundo se involucre y que además de involucrarse, eso tenga un incentivo también, ¿cierto? Que no sea simplemente dónanos el 1% de tu salario y solucionamos el cambio climático, sino inviértelo porque además de solucionar el cambio climático, vas a generar también un valor que te Entonces es un va, incentivo adicional, lo que claro, decíamos ahorita. absolutamente. Yo quiero poner uno rápido que me gusta mucho, que es Ethic Hub. Ethic Hub lo que hace es financiar a granjeros a muy bajo costo. Pues realmente el costo de capital que se puede conseguir en el espacio blockchain, cripto, como es descentralizado y como no tiene tantos intermediarios, puede ser más bajo. Entonces yo puedo poner créditos de menor costo a granjeros que pues finalmente retornan ese crédito con un interés que es más bajo y finalmente ese interés se descentraliza en las personas que son los prestamistas. Entonces a mí me parece muy bacano, es muy similar pues también a lo que queremos hacer desde el propósito de Owner ya de ayudar a financiar proyectos,
pero me parece que Ethic Hub y todas las plataformas Flow Carbon, Token Protocol que están haciendo y ayudando a financiar bonos de carbono para que protocolos de reforestación, para que, perdón, proyectos de reforestación puedan ser más viables, son increíbles. Finalizo, ¿cuál es el futuro? ¿Cómo se lo imaginan? El futuro en general, no el futuro blockchain. No, yo en el futuro me imagino, digamos, como una evolución en la conciencia tecnológica, la forma en la que usamos la tecnología, en la que la pensamos, la implementamos, buscar que la tecnología esté como acorde a la naturaleza, ¿cierto? Me imagino ciudades donde yo vea tecnología combinado con plantas, por ejemplo. O sea, que tengamos como esa simbiosis, que la tecnología se adapte a lo que es nuestra naturaleza, el planeta Tierra, que no vaya como en contravía, sino que Sí, trabajen como uno solo, que todos tengamos esa conciencia también a la hora de usar, y no en general pues tecnología, sino en cualquier tipo de consumo, tengamos una conciencia superior en el aspecto de, por ejemplo, esto que yo me estoy poniendo, contaminó el agua, esclavizó a alguna persona, o por el contrario le dio trabajo digno a alguien y cuidó los recursos naturales, ¿cierto? Esta aplicación con la que yo estoy interactuando, o sea, tener esa conciencia de no solamente sí, me sirve, le saco provecho, y listo, sino como que todos podamos ir un poquito más allá y entender qué es lo que está pasando detrás al consumir cualquier tipo absolutamente. de cosa. Sí, yo también digamos que me alineo mucho con eso. Yo lo veo desde el punto de vista de que la tecnología puede ser como el facilitador o el vehículo que utilicemos para armonizar nuestra vida con el planeta, con las demás personas. Porque claro, pues yo me he enfocado mucho en temas ambientales, pero ese no es el único problema, ¿cierto? Temas no sé, la pobreza, tema de alimentación, eh, que yo creo que al final la tecnología de una u otra forma, puede que sea con blockchain o puede que sea con cualquier otra tecnología, va a permitir que tengamos como una relación más armónica pues, con tanto el planeta como las demás personas y las demás especies también. Absolutamente. Llegamos al final. Yo la verdad quiero, de hecho acá se metió la perrita. Quiero agradecerles por este espacio. La verdad, Rafa, Nico, pues ustedes saben lo mucho que admiro lo que vienen haciendo y sobre todo que compartimos esta filosofía de centralización. Compartimos esa filosofía de convertir el mundo en un mundo más ideal, cooperativo y que tenga incentivos para todos. Yo quisiera que miremos acá a esta cámara y pues nos despidamos. De verdad que muchas gracias. Esperamos que puedan seguir viendo más capítulos del Y podcast. sabes que nos quedamos debiendo la discusión sobre el arte generativo, puede ser para una próxima Sí, Ah, ocasión. sí. la dejamos para una próxima ocasión, definitivamente. Chao.